Buenos días, jóvenes. A ver, vamos a continuar con la semana 10. Ya para el día de hoy está previsto trabajar nuestra práctica. ¿Ya? Pero antes, a ver, de todas las corrientes literarias que se han explicado, hay que ponerle un poquito más de preocupación, jóvenes, en el vanguardismo, ¿ya? Ya que es una de las corrientes vigentes hasta ahora y que se están desarrollando a través de múltiples escuelas, ¿no? Los famosos ismos. Ahora, hemos dicho que el vanguardismo como corriente literaria busca algo fundamental, la originalidad, ¿ya? No se olviden. Ser original, hemos dicho, es ser algo distinto, diferente, algo nuevo, algo que no tiene nada que ver con copia o influencia de otro, ¿no? De otra escuela. Eso es la vanguardia, ¿no? La vanguardia es estar con lo nuevo, con la novedad, lo original. Y el segundo dato que tenemos que tomar en cuenta es de que la vanguardia o la corriente vanguardista sustenta su trabajo a partir del arte experimental. ¿Qué significa el arte experimental? ¿No? Que cada escuela lanza una propuesta dentro del ámbito literario, ¿no? Entonces, hemos revisado cada una de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del cubismo. ¿Cuál es la propuesta del cubismo? La propuesta del cubismo es los caligramas. Esa es la esencia, ¿no? Esa es la propuesta fundamental del cubismo, ¿no? Los caligramas. ¿Y qué son los caligramas? Es la predisposición gráfica de las palabras. O sea, con las palabras, ¿no? Se van formando imágenes. Y esas palabras sirven para poder redactar un poema, pero a la vez formar una imagen. ¿Entienden? Eso es el caligrama. Eso es una propuesta exclusivamente del cubismo. Ahora, si yo me voy al surrealismo, ¿qué propone el surrealismo? El surrealismo se basa en la teoría, en el planteamiento del psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud. Entonces, los surrealistas toman como base de su propuesta el sueño y el subconsciente, ¿no? Esa es parte de su propuesta, ¿no? El surrealismo, ¿ya? El psicoanálisis de Sigmund Freud. Esa es su temática, eso es su matriz, eso es su fundamento. Entonces, sobre eso ustedes tienen que tener preciso, ¿no? Igual ocurre con el existencialismo, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento del existencialismo? A ver, estamos recordando porque es una corriente amplia que se sigue desarrollando en la actualidad. El existencialismo aboga por la existencia del individuo, desarrolla la ética de la responsabilidad individual. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Y dónde encontramos esa temática? Justamente en las obras de los autores que representan al existencialismo como escuela vanguardista, ¿no? Ahí podemos leer a Jean-Paul Sartre con El ser y la nada. Empiecen con ese libro y ahí van a encontrar la dimensión de este postulado del existencialismo, ¿no? Entonces, la ética de la responsabilidad individual. Como decía ayer, no puedo estar buscando responsables o culpables de mis fracasos, de mis errores. No puedo estar desesperadamente indicando con el dedo que por culpa de él, por culpa de él o por culpa de él no logré mi objetivo o mi proyecto. Yo ya les dije, ¿no? Si ustedes quieren encontrar al verdadero responsable de lo que les pasa, lo que lograron o no lograron en la vida, lo único que humanamente pueden hacer es ponerse frente a un espejo y ahí van a encontrar al responsable. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para la escuela vanguardista del existencialismo, la responsabilidad es de cada uno, ¿no?
Hacer que el alumno después diga, no, por culpa del profesor A, del profesor B, no, el sistema, no, la academia, no, mi papá, profesor, mi hermano, mi amigo. No, pues, ya les dije. En el existencialismo se aboga justamente por la ética de la responsabilidad individual. Y aquí hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Hay jóvenes que se manejan en su verdadera libertad y hay jóvenes que se manejan en su libertinaje. ¿Cuál es la diferencia? En la libertad, tú estás libre de hacer lo que se te dé la gana. En la libertad, todo lo que tú quieras hacer, lo haces, pero asumes la responsabilidad de tus actos. Esa es la libertad. Eso es lo que aboga el existencialismo. En cambio, el libertinaje es también hacer lo que tú quieres. Eres libre de hacer lo que tú quieres hacer. Pero en el libertinaje tú no asumes la responsabilidad de tus actos. Ese es el libertinaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que diferenciar. Ese es el postulado del existencialismo. Ahora, el ultraísmo. Dijimos que el ultraísmo es una escuela vanguardista que va más allá del arte, porque ultra es más allá, ¿no? O sea, el ultraísmo no se pone un límite, rompe el límite. Si yo te digo, a ver, jovencito, señorita, por favor, hoy día me vas a recorrer 10 cuadras, de tal lugar a tal lugar, 10 cuadras. Tú llegaste a la cuadra 10 y dijiste, no, pues no es suficiente, voy a seguir avanzando 3 cuadras más. Tú has roto el límite, porque yo te dije 10, pero tú avanzaste más. Eso es lo que desarrolla el ultraísmo, ¿ve? Más allá de lo que se practica el arte propiamente dicho, ellos van más allá. Pues se llama ultraísmo. ¿Perfecto? Igual ocurre con el futurismo, ¿no? Para el futurismo no le interesa ya el pasado. Esto es importante, esta propuesta del futurismo es importante, ¿no? Porque hay jóvenes, hay personas, vamos a generalizarlo, que han aprendido a vivir su presente con la estructura mental de su pasado. Por eso muchos viven con resentimientos, con sufrimientos, ¿no? Con una sed de venganza. Y entonces cuando viven con esos elementos emocionales, viven perturbados. Entonces no tienen claro el objetivo, ¿no? Hay gente que no ha aprendido a sacudirse de sus experiencias malas, qué sé yo, qué pasó en el pasado. Y eso gobierna su presente. Por eso que es una persona colérica, amargada, resentida. Por eso de ahí nacen los resentidos sociales. Pues son personas que están viviendo su presente, pero con la estructura mental del pasado. Entonces, para el futurismo, el pasado ya no existe, jóvenes. Y de ustedes también, ¿no? Tiene que haber una lógica sencilla. El pasado ya fue. Eso es el pasado. Ya fue. ¿Qué ganamos con revivir el pasado? Nada. Hay que concentrarnos en el presente y a partir del presente proyectarnos al futuro. Por eso que el futurismo es dinámica, es acción, es movimiento. Ese es el planteamiento del futurismo, ¿no? Luego por ahí tenemos también el expresionismo, que es la expresión de nuestras aficiones y nuestros miedos, nuestras filias y nuestras fobias, ¿no? Es una expresión que se vincula, tiene una relación estrecha con el arte plástico y la música, para que le pueda dar cierta flexibilidad. Ahora, el dadaísmo, ¿no? El dadaísmo es la expresión del antiarte. O sea, ¿qué es el antiarte? Si el arte es formal, el arte es belleza, ¿no? Es algo que se planifica, ¿no? Yo quiero escribir una poesía, una narrativa, entonces voy a planificar, ¿ah? Primero voy a hacer esto, segundo haré esto, tercero esto, y voy a definir en qué momento y en qué lugar lo voy a hacer, ¿no? Pero el dadaísmo, como expresión del antiarte, dice, tú no necesitas planificar nada. Todo lo tienes que hacer de manera eh, natural,
lo que se dé en el momento, de manera accidental, por eso dicen, ¿no? Entonces, para el dadaísmo, que tú estés en un parque y de repente se te ocurre escribir algo, eso es el antiarte, ¿eh? En el momento menos pensado, menos esperado, tú empiezas a aflorar, ¿no? Lo que quieres escribir, ¿no? Y no has planificado, no tienes la formalidad, lo has hecho de manera accidental, lo que ocurre en el momento. Ese es el planteamiento del dadaísmo, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso quiero que repasen, ¿ya? Porque el vanguardismo es vigente, es una de las corrientes literarias vigentes en la actualidad y seguramente van a aparecer más escuelas, ¿no? En el ámbito literario. O sea, hay que estar siempre pendiente, ¿ya? A ver, voy a compartir la práctica, ya para poder ya culminar nuestra semana 10, que es estrictamente literatura, ¿no? Y en esta semana 10 sí voy a invitar a cada uno de ustedes a que pueda, ¿no? Ya en estas últimas semanas que estamos, puedan involucrarse un poco pues con el trabajo, ¿no? Hay chicos que han adquirido los libros de literatura universal. Este es el momento en que puedan revisar el material para que puedan desarrollar sus talleres, ¿ya? Los tallercitos, en esta oportunidad vas a trabajarlo tú, porque es simplemente búsqueda de información. No hay otra cosa extraordinaria que vas a hacer, ¿no? A ver, en el taller 1 dice, escribe los seudónimos. Pseudo es falso, onomio es onomo, es nombre, ¿no? Falso, nombre o nombres falsos. De los siguientes escritores, ¿no? Eran los nombres falsos o los calificativos que utilizaban los escritores para, ¿no? Para poder mostrarse frente al público, ¿no? Porque eso es una costumbre. La gran cantidad de artistas en el mundo nunca se han presentado con su nombre original, ¿no? Siempre han utilizado un seudónimo. Entonces acá me vas a poner el seudónimo de cada uno de estos escritores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Henry Bailey, que fue el máximo representante del realismo francés, ¿no? Henry Bailey, según la crítica literaria, ha utilizado aproximadamente 100 seudónimos. 100 seudónimos. O sea, en cada publicación cambiaba su seudónimo, ¿no? Para cada publicación había un seudónimo, otro seudónimo, pero hay un seudónimo con el que se ha hecho conocido a nivel mundial, o sea, a nivel universal, dentro de la literatura universal. Henry Bailey, ¿no? Su seudónimo más marketeado es Stendhal. Stendhal, ¿ya? Stendhal. Él es el máximo representante del realismo francés, ¿no? Él escribió este famoso libro Rojo y Negro, ¿no? Que trata de un joven que busca, en cierta medida, alcanzar el reconocimiento y éxito social, ¿no? Y él, como tantos jóvenes, se da cuenta de que las únicas formas de poder lograr un ascenso social en la sociedad francesa es o metiéndote al mundo militar o siendo sacerdote. Por eso rojo y negro, ¿no? Rojo, que es la que representa al uniforme de los militares, y negro que representa, pues, ¿no? Al uniforme de los sacerdotes. Entonces, hemos dicho que los realistas franceses abogaron por las novelas psicológicas, porque trataron de explicar el porqué y la conducta, ¿no? Del comportamiento de sus personajes. Por eso que son novelas psicológicas o también novelas de tesis, ¿ya? Entonces, así me trabajas esto. Busca solamente el seudónimo de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, eso no es nada del otro mundo. A ver, acá, ve. Esta, por ejemplo, está sencilla, que ya no sepa, sería el colmo ya, ¿no? A ver, ¿cuál es el seudónimo de Neftalí Reyes? Esta es muy conocida. Pablo Neruda. Pablo Neruda, claro, pues, ¿no? Neftalí Ricardo Reyes Basualdo es el nombre verdadero. Su seudónimo es
Pablo Neruda, ¿no? Premio Nobel de Literatura. A ver, ayer hemos tratado de recordar y repasar los premios Nobel latinoamericanos. A ver, ¿quién es el uno que me recuerda desde el primer premio Nobel de Literatura hasta el último? Latinoamericanos. ¿Qué año y a qué país pertenecen? A ver, vamos chicos. ¿Con quién empezamos? Solamente latinoamericanos, son 6. O sea, recordarse de 6 no es tan complicado, ¿no? No te estoy pidiendo de todos los premios Nobel desde 1901 hasta la actualidad, ¿no? Aunque el primer premio Nobel de literatura tendríamos que saber, es un francés. El primer premio Nobel de literatura le otorgan a un francés. Es Cy Pram, no se olviden, ¿no? Cy Pram. Se escribe Sully y Prodme, ¿no? Pero se pronuncia Cy Pram. Ya, a ver. Primer latinoamericano que recibe el premio Nobel de literatura. Gabriela Mistral. Gabrielita Mistral, ¿no? La chilena Gabriela Mistral, que su nombre verdadero es Lucila Godoy de Alcayaga. Ese es su nombre verdadero. Por su seudónimo es Gabriela Mistral. ¿En qué año recibe el premio Nobel? 1945. 1945. Muy bien. Es la primera mujer latinoamericana en recibir este máximo galardón. Segundo latinoamericano. Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, ¿no? Natural de Guatemala, ¿no? Es el país donde se desarrolló la cultura maya. Él recibe en el año de 1967. Perfecto. Tercer latinoamericano. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Chileno, 1970. Cuarto latinoamericano. Es un colombiano. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, 1982. Quinto latinoamericano. Es un mexicano. Octavio Paz. Octavio Paz, 1990. Perfecto. Y el sexto latinoamericano es un peruano. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Qué año recibe el premio Nobel? 2010. 2010. Cada ganador del premio Nobel de Literatura recibe la suma de 1,1 millones de euros. Ese es el dinero en efectivo que reciben. Es una fortuna. ¿Ya? Entonces, por favor, del resto, ya ustedes definen sus seudónimos. Taller 2. Ya el taller 2 también, pues joven, ¿no? Escribe los personajes principales de las siguientes obras. Aquí, cuando decimos personajes principales, estamos hablando de los personajes protagonistas. Por lo general, los personajes protagonistas son los personajes héroes, los que encarnan la bondad, los personajes buenos, ¿no? Y los antagonistas son los personajes malos, los antihéroes, ¿no? Entonces, acá te están viendo personajes principales, ¿ya? De Platero y yo, la tía Tula, el proceso, por quien doblan las campanas, Ulises, el son y la furia, el viejo y el mar, rojo y negro, la madre y Nana, ¿ya? Entonces eso también, un personaje o dos personajes son los protagonistas de cada historia. Y aquí el 3 te está diciendo relaciona. Aquí está el autor y aquí están las obras. Tú tienes que relacionar autor-obra. Por ejemplo, Vicente Huidobro es el autor de Altazor. Entonces aquí en este paréntesis pondré la D. Y esto lo descartaré con una raya oblicua para ya no buscar otra vez, que ya encontré la relación, ¿no? Entonces Vicente Huidobro es el autor de Altazor. Perfecto. Y así me vas buscando, ¿ya?
autor, obra, ¿ya? Entonces, esto para que puedas un poquito involucrarte, pues por lo menos siquiera coger el libro y revisar la información o ir a alguna ventana virtual, una página para que puedas sacar la información, ¿ya? Esos son tallercitos de información, nada más literaria. Ya les he dicho, en literatura no tienes por qué esforzarte en razonar, en reflexionar. En literatura solo tienes que preocuparte en almacenar la mayor cantidad de información. Debes tener la mayor cantidad de información posible. A ver, vamos por la pregunta 1. Identifica la corriente literaria a la que pertenece el siguiente contexto. Se originó en Francia y se desarrolló en la cuarta década del siglo XIX. El siglo XIX empieza pues en 1801. Como me están pidiendo cuarta década, estamos en 1840 para adelante, ¿no? Entonces acá, se origina en Francia. Romanticismo no puede ser porque el romanticismo no se origina en Francia, se origina en Alemania. Entonces, desde esa perspectiva no puedo yo marcar la A. El realismo sí, el neoclasicismo sí, el naturalismo, que es una expresión exagerada del realismo, y el barroco no. Pues acá la respuesta es el realismo, ¿ya? El realismo nace en Francia. Ahí tenemos a Stendhal, tenemos a Honoré de Balzac, a Gustave Flaubert, que son los máximos exponentes del realismo francés, ¿no? 2. Identifica una característica del realismo. Una característica del realismo. Miren, la práctica, jóvenes, también nos sirve para poder ampliar la información o reforzar o corregir. De eso se trata, ¿no? O sea, tanto la teoría y la práctica tienen que estar en permanentemente observación. Y claro, en una preparatoria podemos tener la opción de corregir, de ampliar, de agregar o de quitar información. Por eso estamos en una preparatoria, ¿no? Podemos todavía tener algunas dificultades. A ver, en el Perú, el precursor del realismo es Manuel González Prada. Y si tú revisas un poco la historia de Manuel González Prada fue el máximo exponente del positivismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el realismo como corriente literaria se basó en la doctrina que planteaba el positivismo, ¿no? Por eso que Manuel González Prada es el precursor del realismo, porque fue uno de los máximos exponentes del positivismo. Entonces, acá la respuesta, ¿no? Identifica una característica del realismo, influencia del positivismo. Esto es cierto. Esto no lo hemos mencionado en la teoría, pero en la práctica lo estamos afirmando, ¿ya? Entonces, el positivismo, si te preguntan, ¿no? ¿Qué doctrina filosófica influyó en la corriente o en el realismo? Entonces, la respuesta es el positivismo. No se olviden. 3. Reconozca la alternativa que no mencione una obra de Stendhal. ¿Cuál es el nombre verdadero de Stendhal? Nombre verdadero de Stendhal. Henry Bailey. Es el máximo exponente del realismo francés. ¿Cuál es su obra cumbre? La obra más importante es Rojo y Negro, ¿ya? Pero acá me están diciendo, reconozca la alternativa que no mencione una obra de Stendhal. O sea, ¿cuál no es una obra de Stendhal? Vida de Napoleón, sí le pertenece. La Cartuja de Parma también le pertenece. Lucien Luen también le pertenece. El baile de Seux, esta no le pertenece. Esto no es, ni siquiera está en el ámbito literario, ¿no? Armancia sí. Respuesta a la alternativa D, ¿ya? 4. Ya, en literatura es así, jóvenes. Solamente hay que tener información, punto. Luego se va a razonar. Solo, si tengo la información, marco la respuesta. Si no, voy a especular, ¿no? Identifica la obra que no pertenece a Honoré de Balzac. Obra que no pertenece al gran Honoré de Balzac.
La oveja negra, sí le pertenece. La mujer abandonada, también le pertenece. La ilustre Gaudissart, también le pertenece. El cura de Tours, también. Pero lo que no le pertenece es Sobre el amor. Esta es una obra incluso todavía de la literatura clásica, ¿no? Nada tiene que ver. 5. Identifica una característica formal de la obra Madame Bovary. Bueno, Madame Bovary lo escribe Gustave Flaubert, ¿no? Y el tema principal es el adulterio. El adulterio, ¿no? Una mujer que ya tiene una relación formal empieza a mantener una relación con otra persona, ¿no? El adulterio es un tema vigente en nuestra sociedad. En la sociedad actual el adulterio está vigente, ¿no? Todavía se dan esos casos. Mujeres casadas o varones casados que mantienen una segunda relación, ¿no? En completo secreto. Entonces, esta obra plantea ese problema. Pero me están preguntando, identifica una característica formal de la obra Madame Bovary. Característica. Miren, acá hay que entender esto, jóvenes. Característica formal. Cuando te hablan de formal, te están hablando del lenguaje o de las técnicas que utiliza la obra. Ahora, si te dicen característica de fondo, ahí sí tienes que tener cuidado porque características de fondo se refiere al mensaje, al contenido de la obra. Característica formal no tiene nada que ver con el contenido o el mensaje de la obra. Formal es la que está relacionada al lenguaje. Entonces aquí la respuesta en el 5, la respuesta es la alternativa E. Presenta variedad de narradores. ¿Ves? Es característica de forma, ¿ya? Listo. 6. Reconoce la alternativa que no menciona a un representante del realismo. A ver, ahí están 5 escritores. De los 5, 4 son representantes del realismo y uno no lo es. Estamos ya en la pregunta 6. ¿eh? Iván Turgenev es parte del realismo, ¿ya? Del realismo ruso. Fedor Dostoyevsky es también parte del realismo ruso. Nikolai Gogol también es del realismo ruso. León Tolstoy también es del realismo ruso. Pushkin no es, ¿no? Es más, no es ni siquiera escritor, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta es la alternativa D. O sea, no es, no menciona un representante. Pushkin no es un representante. Siete. Reconoce la alternativa que no menciona una obra de Anton Chekhov. Anton Chekhov es representante del realismo ruso, ¿no? Junto con Nikolai Gogol, con Dostoyevsky, con Máximo Gorki y con, ¿no? León Tolstoy. Entonces, ¿cuál de estas 5 no es una obra de Anton Chekhov? Eso es lo que me están preguntando en el 7. Las 3 hermanas es su obra. La estepa también, cirugía también, la tristeza también, pero almas muertas no. ¿Ya? La respuesta acá sería la D. Este material hay que repasar, jóvenes, ¿ah? No es nada casual que hay algunos profesores que arman las preguntas para el examen y a veces muchos cogen nuestras prácticas, ¿no? Y por ahí, por el factor tiempo, a veces copian igualito, ¿no? Y salen el examen de admisión.
Por eso hay que repasar, es bueno repasar también. Identifica la alternativa que no es una característica de la obra de Charles Baudelaire. Recuerden que Charles Baudelaire fue el máximo representante del simbolismo, ¿no? Ya conocemos un poco la historia, ¿no? Un poco disoluta, que forma parte de la generación de los poetas malditos, ¿no? A ver, hemos retomado el contacto, se nos fue. A ver, chicos, ¿me están escuchando? ¿Se escucha el audio? Sí, profesor. Sí, maestro. Ya, se nos fue repentinamente, siempre estos cablecitos me traicionan. Ya, a ver, voy a volver a compartir la práctica para seguir desarrollando, ¿ya? La semana 11, sí les voy a pedir, jóvenes, que repasen el Vademecum, porque en la semana 11 vamos a hacer sintaxis 1 y sintaxis 2. Es un tema un poquito árido, por eso necesito que ustedes lean, para que tengan por lo menos una noción y me puedan entender más fácilmente lo que voy a explicar, porque voy a trabajar sintaxis 1, sintaxis 2. Sintaxis 1, la estructura del sujeto, y sintaxis 2, la estructura del predicado. Todos los elementos. Entonces, por favor, les estoy anticipando, eso sí, hay que repasar, hay que revisar en el Vademecum, hay que hacer una lectura previa antes de ingresar a clase. Y la semana 12 cerramos con literatura peruana y literatura hispanoamericana, ¿no? Pues estaríamos cumpliendo ya con el ciclo total, ¿no? 12 semanas, ¿ya? Listo. Vámonos entonces por la pregunta 8. Entonces, decía que Charles Baudelaire fue parte, ¿no?, de la generación de los poetas malditos. Él frecuentaba las tabernas, ¿no? Tomaba en exceso, pues era un alcohólico, ¿no? Y llegaba al extremo de amanecer en las bancas, ¿no? De las plazas, de los parques, ¿no? Y eso era bastante recurrente. Eso es lo que la sociedad cuestionaba de los poetas malditos, ¿no? Su comportamiento. Ahora muchos dicen que la mayoría de los poetas malditos se refugió en el alcoholismo, en la drogadicción, en el homosexualismo, justamente porque su infancia de ellos fue muy tormentosa, ¿no? Muchos de ellos dijimos que habían sufrido violencia física, psicológica e incluso hasta sexual. Entonces ellos trataron de desahogarse y encontraron, pues, ¿no?, el camino del arte, la literatura, ¿no? A través de sus poemas, ellos expulsaron todos esos sus sufrimientos que pasaron en la infancia, ¿no? Pero no lo dijeron de una manera muy burda, muy grosera, ¿no? Utilizaron un lenguaje altamente elaborado. Por eso ahí está el gran aporte de los simbolistas. El manejo del lenguaje fue un lenguaje muy elevado. A ver, identifica la alternativa que no es una característica de la obra de Charles Baudelaire. No es una característica. Iniciador de la lírica moderna, ojo, Charles Baudelaire está considerado como el que inicia la lírica, o sea, la poesía moderna en el mundo.
Búsqueda de la perfección formal, sí, porque se preocupan mucho en el manejo del lenguaje. Crítica al sentimiento romántico, también, ¿no? Y musicalidad. Pero lo que no le pertenece como característica a la obra de Charles Baudelaire es el suicidio, ¿no? Este tema no se aborda. Es más, no existe dentro de la poesía de Charles Baudelaire. ¿Ya? Respuesta a la A. 9. Identifica al autor del siguiente verso. La música antes que todo sea, y el impar vago para ello busca, el impar libre por el espacio, sin que le manche cosa ninguna. Bueno, sus versos son muy fuertes, no muy profundos. O sea, identificar su mensaje a simple vista es complicado, ¿no? Tienes que hacer un análisis muy profundo. Estos versos le pertenecen a Paul Verlaine, ¿ya? Otro poeta maldito, ¿no? Paul Verlaine, que mantuvo una relación sentimental con Arthur Rimbaud, ¿no? Bueno, lo que sorprende de esta relación es pues que Paul Verlaine pasaba de los 50 y tantos años y Arthur Rimbaud apenas tenía sus 18 años. Mantuvieron una relación sentimental bastante tormentosa, ¿no? Demasiado tormentosa. Entonces, llegaron incluso hasta agredirse, ¿no? Y pasaron por denuncias policiales, bueno. Finalmente Arthur Rimbaud abandona la literatura teniendo un talento impresionante, ¿no? Se distancia de la literatura y se dedica a los negocios, ¿no? Y viaja por África, por muchos lugares donde desaparece prácticamente la figura de Arthur Rimbaud. Por eso muchos críticos dicen, no, si Arthur Rimbaud hubiera seguido escribiendo, ¿cuánto aporte le hubiera dado a la literatura, ¿no? Porque Arthur Rimbaud, su aporte literario a la literatura universal, jóvenes, es que él es el que desarrolla el verso libre, el verso librismo, que después lo van a coger los vanguardistas. Esa es la propuesta fundamental de Arthur Rimbaud. Muy bien. 10. Reconoce el aporte formal de Arthur Rimbaud. Hace ratito te estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta acá? Ya te di la respuesta hace ratito. La B. La alternativa B. El aporte de Rimbaud ha sido el verso libre. O sea, el verso libre es pues el verso que ya no está sometido a esas rimas, ¿no? Si termina en ana, el otro tiene que terminar en ana, en ero, ¿no? Eso ya pasó, fue historia. El verso libre era ya la creación abierta, ¿no? Sin necesidad de recurrir a las rimas ni a la versificación. Entonces, por ejemplo, el verso libre lo utiliza muy bien nuestro escritor César Vallejo. Pues César Vallejo está considerado como el máximo exponente del vanguardismo en el Perú y es el que desarrolla el verso libre, ¿no? O sea, él coge el aporte de Arthur Rimbaud y muchos escritores, ¿no? 11. Identifica la alternativa incorrecta en relación a los recursos y técnicas difundidos en el vanguardismo. Identifica la alternativa incorrecta en relación a los recursos y técnicas difundidos en el vanguardismo. Están viendo la alternativa incorrecta. La alternativa incorrecta en el 11 es la escritura lineal. Eso no existió en el vanguardismo, ¿no? Lo que existió en el vanguardismo fue el verso librismo, que cogieron de los simbolistas. El cadáver exquisito, que tiene que ver con la temática de la muerte, pero simbólica. El juego con el espacio, el collage, la fusión de varios elementos, ¿no? Eso. Doce. Identifica la alternativa que no menciona una escuela vanguardista.
El runrunismo sí es una escuela vanguardista. El dadaísmo también, el cubismo también, el fauvismo también. Pero el historicismo no. El historicismo tiene que ver con un tema de historia, ¿no? Nada tiene que ver con la vanguardia, ¿ya? 13. Ya, lo que trataba de explicar, ¿no? Esto es un famoso caligrama, ¿ve? Con las mismas palabras que yo utilizo para este poema, que se supone que es de una niña que está leyendo, ¿no? Estas mismas palabras los utilizo para generar la imagen, ¿ve? Esta es una poesía, pero con las mismas palabras que estoy utilizando en la poesía, formo la imagen también. Ese es el caligrama, ¿ve? Por eso, ¿no? Disposición gráfica de las palabras. Disposición gráfica. Esto es el cubismo. Esto es parte de la propuesta del cubismo. Estos son los famosos caligramas, ¿ya? Identifica la escuela vanguardista a la que pertenece el siguiente ejemplo. Entonces ya te di la respuesta, ¿no? Los caligramas es una propuesta ¿de quién? ¿De qué escuela? Del Del, cubismo. del cubismo. Listo, es la respuesta. 14. Identifica la escuela vanguardista a la que pertenece la siguiente característica. Identifica la escuela vanguardista a la que pertenece la siguiente característica. Claro ejemplo vanguardista del rechazo a la tradición artística y del arte entendido como juego. O sea, ese arte momentáneo, ese arte de recreación, ¿no? Que se daba de manera accidental, eso tiene que ver con el dadaísmo. Respuesta a la alternativa B. 15. Reconoce la alternativa que no menciona una obra de Franz Kafka. 15. De Franz Kafka. Es Nosferatu. Eso no le pertenece. ¿Ya? Cambio un médico rural, carta al padre, el proceso, el castillo. ¿Qué más? Metamorfosis. Todas son obras pues, de Kafka, menos Nosferatu. ¿Ya? A ver, chicos, del 16 hasta el 20, para que se autoevalúen, a ver un poco de cultura literaria. Vamos. Del 16 hasta el 20. Cada pregunta, 1 minuto. Vamos, chicos, después doy las respuestas. Vamos.
Listo, a ver, pregunta 16. Identifica un tema importante en la obra La Metamorfosis. Está pidiendo el tema importante, ¿no? Y el tema más relevante en Metamorfosis de Franz Kafka es, lógicamente, el sentimiento de culpabilidad. ¿Ya? 17. Reconoce la alternativa que no menciona un escritor de la generación perdida. Bueno, un escritor de la generación perdida, que no corresponde, es Tristán Tzara, ¿no? Porque saben que Tristán Tzara es el máximo exponente del dadaísmo y él pertenece a la escuela vanguardista. Perfecto. 18. Señale a un representante del existencialismo. A un representante del existencialismo. En el 18. Es, a ver, en el 18, un representante del existencialismo es Simone de Beauvoir, ¿no? El existencialista. Ya, entonces ustedes ya pueden verificar sus respuestas y de acuerdo se autocalifican, pues, ¿no? 19. Identifica una característica que no pertenece a la generación del 98. Una característica que no pertenece a la generación del 98. Preocupación por la historia de España. Revalora la literatura medieval. Diversidad de influencias. Preocupación por la existencia. Actitud neorromántica. Acá la respuesta es la B. Revalora la literatura medieval. Eso es falso, pues, ¿no? Porque la generación del 98 como la generación del 27 van a revalorar la literatura española, o sea, a sus escritores clásicos, ¿no? 20. Reconoce la alternativa que no mencione a un autor modernista. Un autor que no es modernista es Salvador Dalí. Todo el resto son modernistas, ¿no? Jacinto Benavente, Manuel Machado, Francisco de Villaspesa y Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. ¿Ya? A ver, la tareita ya te ayudaría también. Reconoce al escritor, ya que vas a trabajar los talleres, ¿no? Reconoce al escritor que es poeta maldito. De todos estos, poeta maldito es Stefane Mayarmé, ¿no? Hay 4 poetas malditos muy reconocidos, pues hay más, pues hay 10, 12, ¿no? Pero los más reconocidos, Stefane Mayarmé, Paul Verlaine, Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud, ¿no? 2. Identifica la alternativa que menciona un representante del movimiento de las sin sombrero. Un representante del movimiento de las sin sombrero. José Martínez Ruiz, Salvador Dalí, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, bueno, acá pues la B, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, lo único que les voy a pedir para la próxima semana, escúchenme bien, por favor, para la próxima semana, revisen el Vademecum, sintaxis 1 y sintaxis 2, léanlo, para que tengan una información básica, ¿ya? Porque lo que yo voy a explicar van a ser temas puntuales. Entonces es un tema bastante árido, digo, porque, bueno, la mayoría pues han tenido problemas en análisis de oraciones, para identificar los elementos del sujeto, el predicado. Pero si ustedes leen, por lo menos, tienen una información básica, entonces en el momento de la clase ustedes no van a tener dificultad de comprender lo que voy a explicar, ¿ya? Entonces, por favor, se les está pidiendo encarecidamente que para la próxima semana, semana 11, todos por lo menos hayan leído lo básico de sintaxis 1 y sintaxis 2, ¿ya? Entonces la próxima semana nos reencontramos con la penúltima semana, la semana 11, jóvenes, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención y su participación. Nos reencontramos la próxima semana, ¿ya? Que tengan un agradable día, un día bastante fructífero. Cuídense, nos vemos. Gracias, maestro. Ok, señorita.